Es un gusto para mí contar con ustedes esta tarde. Es un día muy especial. La conferencia Javier Calabria, español, madrileño, nos acompaña esta tarde en un programa muy interesante de la pancarta que vemos acá. Héroes de Cavite es una asociación que está en todo el mundo y que se está rescatando lo que es la hispanidad. Entiendo yo, por favor, corríjanme, si está como tratando de desvirtuar un poco lo que fue la leyenda negra en cuanto a la conquista de América. Entonces, además de Javier, que él de profesión es ingeniero en informática, pero de pasión es historiador y antropólogo por las universidades Complutense y Autónomas de Madrid. Y que esta vez nos va a llevar a un viaje maravilloso para quienes no tenemos la dicha de conocer el Museo de América, pues recorrer sus salas, no sus alas, sus salas, en esta presentación tan especial. Nos acompaña también Wellington Hernández, en un momento previo a que empiece la conferencia. Javier nos va a hablar un poquito de lo que es esta asociación Héroes de Cavite, y en este caso nos decía él que hay un grupo de gente, no mucha, pero hay gente que forma parte de la asociación. Entonces, previo a darle la palabra a Javier, por favor, Wellington, si nos puedes contar un poquito lo que es Héroes de Cavite. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, es un honor, y este es un lugar precioso donde nos están recibiendo. Bueno, Asociación Héroes de Cavite es una asociación cultural apolítica que está radicada en Cartagena, en España, en Murcia, y pues el objetivo de la asociación es fomentar lo que es una asociación, tiene como entre sus misiones la de contribuir al conocimiento de la historia de los países hispanos, defender el idioma español y difundir la cultura y la civilización hispánica. En este sentido, la asociación, que es una asociación, no tiene ninguna relación con el gobierno, son simplemente socios que nos hemos acercado a la asociación para trabajar en esto. Y poco a poco ha ido creciendo la asociación. Yo soy guatemalteco y participando en una página de YouTube y grupos de WhatsApp, nos hemos estado uniendo poco a poco. Hemos tenido unas cumbres de la hispanidad en Cartagena de Indias, en Colombia. Tuvimos otra en el puerto de Santa María, en España, en donde se reunieron también otras personas de toda Hispanoamérica. Y el día de hoy la asociación ya tiene presencia en 40 países. Nos sentimos orgullosos de no solamente estar en los países hispanos, que es lo lógico en España, sino que también estamos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que es un país africano donde se habla español. También tenemos presencia en Filipinas, que fue un país que fue parte de la hispanidad. Desgraciadamente, nuestros amigos del norte decidieron erradicar el idioma ahí. También erradicaron a las personas, ¿verdad? No solo al idioma, y por eso ya no se habla el español en Filipinas. Entonces, nuestra intención es decirle a todo el mundo que eso que se habla más de la hispanidad, que no es cierto. Que, por ejemplo, estábamos hablando aquí con Javier, de cómo 300 años estuvo España unida con América, fuimos un solo país, no fuimos colonia de nadie. Nosotros éramos el imperio español, todos éramos España. ¿Verdad? Aquí no hubo un ejército de ocupación, aquí la gente, todos aceptaban las leyes, aceptaban la religión, y el objetivo de la asociación es que todos comprendamos que lo que se dice mal de la hispanidad no es cierto, que puede ser que los ingleses y todos ellos sean muy buenos, pero nosotros también fuimos muy buenos, ¿verdad? Y por 300 años el imperio español fue la primera potencia del mundo, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ¿verdad?
Y acá en la Asociación Héroes de Cavite tenemos un capítulo que se llama Hispanidad Guatemala, que somos afiliados a la Asociación Héroes de Cavite. Vamos a seguir trabajando. Ya hace más o menos un mes vino Enrique Bocanegra, que nos habló un poco de la piratería. Hoy tenemos aquí a Javier, que nos trae un tema interesantísimo, le digo, porque yo estuve en España y me da pena que no tuve yo, al menos la orientación, como ir a buscar esta información que nos trae Javier. No le quito más tiempo a nuestro personaje, lo dejamos acá, procedemos. Javier, por favor. Muy bien. Bueno, pues bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por atender a esta conferencia. Es un placer para mí estar aquí. Es la tercera vez que estoy en Guatemala, es la tercera vez que estoy en esta zona, en Antigua, ¿no? Desde hace 10 años, con lo cual pues me siento en casa, ¿no? Lo digo de todo corazón, con lo cual pues de lo que vamos a hablar, además de los comentarios que ha hecho Lola, pues tengo que añadir en mi formación y en mi actividad que soy guía del Museo de América, ¿no? Y paso todas las semanas visitas al Museo de América. El lunes vuelvo a Madrid y la misma semana, la semana que viene, tengo 4 visitas ya programadas para el Museo de América, con lo cual, bueno, y todo lo hago por gusto. O sea, me refiero, colaboro con el Museo de América, conozco bien el Museo de América y a todos los empleados, pero soy voluntario cultural, ¿no? Con lo cual lo hago con pasión y con gusto de conocer cada vez más la historia, los objetos y los espacios que hay en el museo. Y precisamente la conferencia de hoy, bueno, por supuesto agradecer a Lola y a Wellington y a la Asociación de Héroes de Cavite que estemos aquí hablando de este tema, ¿no? El objetivo de la conferencia, como pone en el título, es narrar América en Madrid, ¿no? Como diciendo, es imposible que me traiga al museo, ¿no? Con lo cual, pues físicamente, con lo cual me he traído el museo virtualmente. Siempre en una selección, cuando paso visitas siempre tengo que hacer una selección, pues esto igual, he hecho una selección de lo que considera el museo y considero yo más importante para conocer tanto la historia del museo como los espacios y objetos que custodia, ¿no? Y ese va a ser el objetivo. En esta primera página, además del logo de Héroes de Cavite, también aparece otro logo, ¿no? Que es de una asociación española que se llama CEATE. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque es la asociación que nos forma a las personas que nos asociamos, claro, como voluntarios para explicar museos a los visitantes. Con lo cual, pues es también a través de esa asociación, yo paso las visitas al museo y también es una actividad importante y una asociación que colabora para este fin. Bueno, esta es antes figuraba en la primera página, ahora la he ampliado, es una vista cenital del museo y no es un museo, es un museo estatal, ¿no? Pertenece al Ministerio de Cultura español. Tengo que decir que no es demasiado conocido en Madrid, en España, ¿no? No es tampoco desconocido, pero no está dentro de los más conocidos museos, ¿no? Y también contribuye el que, aunque está en una zona céntrica, pero no es el propio centro de Madrid, tienes que ir ex profeso, o sea, no es un museo que te encuentres de paso, con lo cual tienes que conocerlo y decir, vamos a visitar el museo e ir ex profeso, ¿no? Y además, cuando la gente lo conoce, no se imagina que es un museo. Digo que lo conoce en el sentido físico, ve la torre, ve esa fachada y se piensa que es una construcción eclesiástica, es un convento, que es una iglesia y, bueno, pues como tantas hay, ¿no? Con lo cual, pues tienes que explicarle también por qué tiene esta forma. Y esta forma es muy reconocible en cualquier país hispano, ¿no? O sea, porque se hizo ex profeso el siglo pasado, cuando se construyó el museo, ahora daré unas pinceladas de la historia física del museo, a similitud de las construcciones eclesiásticas que hacía la corona hispánica en todos los países hispanos, ¿no? En todos los virreinatos.
Con lo cual, bueno, pues tiene su torre, tiene su fachada que simula o está tomada como ejemplo de la Catedral de Salamanca y de Jaén, o sea, tiene ese claustro en medio, tiene esa fuente de taza mixtilínea que la ves en todos los sitios, la vemos aquí, la vemos en la Plaza de Armas, la vemos, es una muestra en sí misma del Museo de América de lo que ha sido la presencia española en toda América. Bueno, el guión de lo que vamos a ver yo lo he calculado para 1 hora, ¿no? O sea, luego ya podemos, yo no tengo ningún inconveniente para luego establecer un debate, cualquier pregunta o ampliar cualquier información que haya dado. Pero lo mismo que cuando paso visitas al museo, el museo tiene unas 2.500 piezas expuestas, ¿no? y 10 veces más en los almacenes. Con lo cual, claro, en una visita de hora y media, como mucho, que dura una visita, pues imagínense si me tengo que parar en cada pieza, pues eso serían varios días. O sea, siempre hay que hacer una selección. Con lo cual, cuando entremos en el capítulo de las piezas más significativas, corresponde a una selección que ha hecho el museo y que he hecho yo también como lo más significativo. Y también teniendo en cuenta que estoy en donde estoy y por lo tanto he pensado que algunas piezas pueden tener más interés, ¿no? Entonces, lo primero es, en este guión, y voy avanzando en los puntos, es que el Museo de América, como he dicho al principio, es un museo estatal, ¿no? Es un museo estatal perteneciente al Ministerio de Cultura, ¿no? Hay otros museos en España que pertenecen a otros ministerios, ¿no? El Museo del Prado, archiconocido, no pertenece al Ministerio de Cultura, o el Museo Naval, o sea, los museos oficiales están adscritos a un ministerio. El Ministerio de Cultura tiene una red de 16 museos estatales repartidos por España. Estos son unos logos de los distintos museos. La estrella la he puesto en el Museo de América, pero también tiene el Museo Cerralbo, el Arqueológico Nacional, el Museo Casa de Cervantes, el Nacional de Escultura, el Sorolla, bueno, distintos museos conocidos y muy bonitos también de visitar en España, ¿no? Este es el mapa de los museos estatales, en donde están desde Cartagena, que es donde está en Murcia está la sede de Héroes de Cavite, en Cartagena está el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, museo estatal, y en Madrid, el primero donde he puesto la estrella es el Museo de América. El resto, y en otras provincias y comunidades españolas, otros museos. Dentro de eso, el museo, y ya nos centramos en el museo, tiene 3 tipos de colecciones. Primero está colecciones de la América prehispánica, de las distintas culturas que estuvieron, que era antes de la presencia de España, pero también tengo que decir que no es solo de zonas donde estuvo España, es un museo que cubre toda América, de norte a sur, o de sur a norte y este a oeste, con lo cual también tiene muchos objetos de culturas de América del Norte, culturas indias, los inuits o esquimales, o sea, hasta Patagonia, con lo cual cubre, el propio museo dice que es único en el mundo, y yo me imagino que sí, obviamente no se pueden conocer todos los museos del mundo, pero un museo que esté dedicado a todo el continente y que tenga representación de la mayoría de las culturas que han habitado este continente, también, por supuesto, en la América virreinal, pues en ese sentido es único. Si vamos a México, si vamos a Perú si vamos a Cuzco y vemos el Museo Inca, pues claro, cuando un museo está dedicado solo a una cultura, pues ahí tiene de esa cultura mucho más que pueda tener el Museo de América o el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, ¿no? Pero las colecciones tanto de América del Sur, Mesoamérica, América del Norte del Museo de América, en ese sentido es un viaje por toda América. Luego la parte de América virreinal, bueno, pues es objetos y espacios ya de los siglos que estuvo España en América, con lo cual ahí hablaremos y veremos objetos muy significativos de esa presencia de España durante esos siglos. Y luego también tiene otra colección de etnología de objetos, tanto materiales o inmateriales, de distintos espacios de América. Son los 3 tipos de colecciones. Y luego tiene 5 áreas.
el museo tiene 2 plantas y 5 áreas. Cuando se organizó el museo, se eligió hacer una organización por áreas antropológicas, ¿no? Porque siempre puede ser difícil cómo organizas un museo que trata toda América, ¿no? Lo organizas por culturas, lo organizas por países actuales, ¿no? Bueno, no tendría mucho sentido porque si es por culturas habría unas más representadas que otras y quedaría descompensado, ¿no? Y si es por países actuales, pues tampoco, porque los países actuales son recientes en ese sentido, ¿no? Con lo cual se eligió hacerlo por estas 5 áreas. El conocimiento, que es el encuentro de los 2 mundos, del viejo mundo con el nuevo mundo, y lo que supuso ese encuentro y los testimonios tanto de conquistadores, exploradores, eclesiásticos, también autóctonos, también de lo que supuso ese encuentro. Luego el área de la realidad, que es, ya se conoce América, ya se conoce que es un nuevo mundo, ya tiene nombre incluso, ya es América, y ahora pues vamos a conocerlo en lo que es la realidad, vamos a navegar, vamos a conocer bien las costas, vamos a conocer la dimensión de ese nuevo mundo, ¿no? Luego el área de la sociedad es las distintas sociedades que habitaban pues, el nuevo mundo, ¿no? Con los objetos característicos y ciclo vital de la mayoría asociados al ciclo vital de la mayoría de las culturas que habitaban el continente. Luego la religión también, la religión en un sentido de igualdad, eso siempre el museo ha puesto siempre mucho hincapié en que la visita no lleve al visitante una sensación de que cuando llegó la corona hispánica llevó, digamos, la verdad o la única religión o la cultura más importante. No, trata a todas las culturas por igual. Si aparece en la área de religión una piedad, ¿no?, católica, ¿no?, una figura hecha en Perú, por ejemplo, al lado aparece una deidad mochique o una deidad mexica, ¿no?, como también algo muy significativo de la religión de esa parte o de esa cultura, ¿no? Aquí no se habla de que, o sea, se pone en un plano de igualdad, ¿no? Y luego también el último área es la comunicación. La comunicación, todas las formas, sobre todo escritas, pero no solo escritas, sino a nivel de códigos, de tejidos, de lo que servía para comunicar. Ahí veremos en esa selección que uno de los tesoros que tiene el Museo de América es un códice maya. Solo hay 4 códices mayas en todo el mundo. Uno de ellos el Códice de Madrid, está en el Museo de América, ¿no? Bueno, antes de avanzar ahora en cada una de estas áreas y los objetos más seleccionados que representan estas áreas, daré unas pinceladas de lo que es el propio edificio o lo que es la historia mejor me quedo aquí, del edificio, ¿no? El edificio, o sea, el Museo de América se creó en 1941. ¿No? Eso fue la creación. Y fue una creación jurídica, nada más. Un decreto creando el edificio. Ya nombrando un director, ¿no?, pero todavía no existía un edificio que alojara todas las colecciones americanistas que había en Madrid. Claro, estas colecciones estaban repartidas en varios museos. Y eran colecciones, o son colecciones, que cualquiera puede pensar que habiendo estado España en América 300 años, pues en ese tiempo, pues la metrópoli, por decirlo así, tendría cantidad de objetos de América o de todos los territorios donde ha estado la corona hispánica, ¿no? Y en algo es cierto, pero hay varios motivos que no se puede decir que sea así. Uno de ellos es porque durante los siglos que estuvo España en América no existían el afán de coleccionismo y la creación de los museos. Los museos como museología, como museística y la creación de los grandes museos es del siglo XVIII-XIX, con lo cual ya a España le pilló como en las postrimerías, ¿no? Luego también sucede que en esa época la monarquía, la corona hispánica, era una monarquía compuesta.
¿no? Y por lo tanto, pues tenía virreinatos en América, pero virreinatos también en la península ibérica y en Europa. O sea, estaba el virreinato de Navarra, estaba el virreinato de Aragón, o el de Flandes, o el de Sicilia, o sea, y aquí estaban los cuatro, al final, los cuatro virreinatos que hubo, ¿no? Y todos los objetos que circulaban de América hacia España, hacia la península, no España, pues España eran las dos, pues muchos estaban relacionados con la propia monarquía que los alojaba como objetos exóticos en el Palacio Real. El Palacio Real actual no, porque el Palacio Real se creó en el siglo XVIII, el que podemos ver ahora cuando vamos a Madrid, y existía el Alcázar. El Alcázar en 1734 se quemó. Y el día de Navidad se quemó, hubo un gran incendio y estaba pues, bueno, pues en un edificio muy grande, en pleno centro de Madrid, y en ese triaje que tuvieron que hacer para salvar pues, la mayor parte de las obras de arte que había, incluidas las colecciones de América, pues eligieron, y también es lógico, pues los cuadros de Velázquez, de Zurbarán, de lo más, porque no daba tiempo a salvar todo, y se perdieron ahí muchas obras que habían venido de América, con lo cual, pues ahí pues se perdió, ¿no? Entonces, y luego, al ser compuesta la monarquía, muchas obras que circulaban como objetos exóticos, pues la propia monarquía los repartía pues, en otros reyes de Europa. El propio Carlos V tenía el hermano que era de Austria, el penacho de Moctezuma está en Viena porque se lo dio Carlos I o V de Alemania a su hermano, ¿no? Con lo cual no existía el afán de coleccionismo, ¿no? Como luego fue posteriormente, ¿no? Como los museos británicos, que fue posterior, una etapa posterior de ese conocimiento o ese afán de coleccionismo. Con lo cual, la mayoría de los objetos que están en el Museo de América de Madrid provienen de donaciones, ¿no? De donaciones de particulares y de las exploraciones científicas que hubo en el siglo XVIII, en las cuales participaron todas las potencias europeas y también España, cuando ya le quedaba poco a España por estar en América, pero sí que hubo expediciones importantes que trajeron expediciones que iban pues, con naturalistas, geógrafos, pintores, etcétera, y trajeron muchos objetos. Y estos objetos, muchos de ellos están alojados en el Museo de América. Con lo cual, no es la creación del propio museo ha sido reciente en el sentido de colecciones, no responde a los 300 años que estuvo España en América. Entonces se creó en 1941, se empezó a buscar un edificio para alojar todas las colecciones que estaban repartidas en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Ciencias Naturales, en distintos museos en España. Se creó el edificio. Este edificio se inauguró en 1964, o sea, no es un edificio histórico el que hemos visto en la foto. Sucedía también que eran los años de la posguerra, de la Guerra Civil Española, y bueno, pues había mucha necesidad de otras instituciones también de espacio. Y en los primeros años se compartió el edificio con otras instituciones. Y no fue hasta la década de los 80 cuando se paró el museo, se cerró y empezó una reestructuración del museo para dedicarlo 100% a las colecciones de América. Y se creó esta estructura de 5 áreas, del conocimiento, realidad, sociedad, religión y comunicación. Con lo cual, a partir, estuvo varios años cerrado y se inauguró en 1994. Lo que se ve ahora en el museo está así desde 1994. Y ahí lo remarco para un punto que veremos posteriormente de en la época actual, que va a haber una renovación del propio museo, porque han pasado también 30 años de esta estructura. Bueno, pues vamos a ver ahora un vídeo que es de estas 5 áreas, que es una visita virtual al propio museo para que puedan ver
pues como un recorrido y sirva de introducción antes de hablar de las piezas en concreto. A ver si... Hay publicidad, que es YouTube y hay... A ver. A ver. Venga. Aprovechando que
Bueno, pues es un aperitivo, ¿no? Están invitados a Madrid, o sea, con lo cual cuando quieran visitar el museo será un placer para mí mostrárselo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de los objetos más significativos. Hemos hablado de las 5 áreas y ahora vamos por cada una de esas áreas. He hecho una selección de lo que considera el museo más significativo, ¿no? Bien, el propio edificio, ya lo he comentado, ¿no? El por qué tiene esta forma, ¿no? Una curiosidad, eso si tienen curiosidad también, al final se lo puedo enseñar porque lo estaba viendo antes. En esta torre, que además el azulejo verde es de Puebla, de México, con lo cual está como todo muy americano, ¿no? Sí. ¿No se está? ¿Y qué pasa? Ahora. Sí. Yo mencionaba que en esta torre, que el azulejo verde de arriba es de Puebla, de México, ¿no? Hay unos compañeros, por decirlo así, que viven en el museo desde hace ya muchos años. Son halcones peregrinos, ¿no? Que anidaron hace años, les gustó el sitio, el museo les creó una caja, ¿no? Para que anidaran y ya van varias generaciones y ahora lo estaba viendo porque la Sociedad de Ornitología tiene unas cámaras en la propia caja y han tenido ahora unos huevos, ¿no? Y lo veo día a día cómo van entrando, van saliendo, eso se ve en el móvil, ¿no? Que es curioso, ¿no? Estos halcones, ¿no? Bien, pues esta es la zona de Moncloa, dentro de Madrid, son unas fotos del propio edificio. El edificio se ve, hay un mirador, que es muy conocido en Madrid, el mirador de Moncloa, y detrás del mirador está la torre del Museo de América. Este es el claustro, o sea, el patio del museo. Este es el propio edificio cuando se creó en los años, bueno, pues después de la guerra, se inauguró, como he dicho antes, en el 64, pues eran años en donde había mucha carestía, años de posguerra, no se utilizó acero, se utilizó ladrillo, pero lo hicieron dos arquitectos conocidos y de prestigio, Luis Moya y Luis Martínez Feducci. Hicieron estas bóvedas tabicadas que recorren todo el museo y que además tienen otros edificios en Madrid y en otras partes de España, que es una arquitectura típica y también fueron discípulos de un arquitecto muy conocido español que hizo carrera en Estados Unidos, que es Rafael Guastavino. Con lo cual, quiero decir que el propio museo como continente, como edificio, bueno, yo paso visitas para explicar exclusivamente el propio museo, porque merece la pena como construcción arquitectónica. Este de aquí, en esta visión general, es una réplica que hay en el museo del gabinete de Historia Natural del rey Carlos III, que es el germen del museo. Ahí custodiaba pues, objetos exóticos que venían de América. No estaba abierto al público, se utilizaba más como pues, para recibir pues, otras personas de otras monarquías españolas, nobles, o sea, no eran recintos abiertos al público, era una especie de cámara de las maravillas o gabinetes de historia natural. Y ese es el germen que, de tal manera que se ha reproducido lo que era ese gabinete en una estancia del museo. Vemos el techo que sigue estando así igual de tabicado, lo que he dicho antes, y ese siempre lo explico como que es el inicio del propio museo, con esos objetos que hay, ¿no? Este es el recorrido que vamos a hacer y que yo hago en las visitas, ¿no? En las dos plantas y con estos objetos que el museo ha seleccionado como más representativos. Esto es como las canciones o las listas de las películas preferidas, depende de cada uno los gustos, ¿no? Porque, bueno, pero yo haría otra lista, pues seguramente el 80% estaría igual, pero pondría alguna nueva también, porque es cuestión de sensibilidad y de gusto.
pero como es una lista que ha hecho el propio museo, pues es lo más representativo, ¿no? A nivel de seleccionar. En cualquier caso, he añadido alguna más también, ¿no? Bueno, dentro del área del conocimiento, que como dije, de las 5 áreas, el encuentro de los dos mundos, pues unos objetos, unos cuadros muy bonitos, que son los enconchados. Los enconchados, que son muy característicos del siglo XVIII, provienen de toda la influencia asiática que llegaba a América a través del Galeón de Manila, ¿no? El Galeón de Manila, saben ustedes que estuvo durante 250 años recorriendo de Manila a Acapulco, ¿no? Y trayendo no solo personas, mercancías, sino también influencias artísticas de Oriente a América y de América a la península, ¿no? Y de ahí vienen muchos, vienen pues lacas, tintes, propios biombos, abanicos, enconchados. Enconchados venía de ahí. De hecho, esto es una técnica que el origen, esto es un lienzo en donde se incrusta nácar, que es la capa intermedia de ciertos moluscos, sobre el lienzo, de tal manera que ese brillo que se ve es el propio brillo del nácar, ¿no? Y es una técnica artística que vino de Oriente. Vino en concreto de Japón. De hecho, hubo un taller en Ciudad de México de los hermanos González, se llamaba así, luego investigadores han descubierto que no eran hermanos, eran familiares, pero no eran hermanos, era lo mismo, ¿no? Y otros investigadores piensan que ni siquiera eran mexicanos, que eran japoneses que se instalaron en México y que adoptaron el apellido González. Claro, un apellido japonés, pues siempre, con lo cual, pues González queda más de la tierra, ¿no? Con lo cual se les conoce como González, pero vete a saber si es cierto lo que dice ese investigador, cómo se llamarían realmente. Y llevaron esa técnica y hicieron unas colecciones de enconchados que no solo hay tanto colecciones con motivo religioso como en el caso del Museo de América tiene cuadros enconchados religiosos, pero tiene una colección de enconchados de la conquista de México. Y es muy bonito porque es una lección de historia, ¿no? Tiene unos 16 cuadros, ¿no? Que los ves cuando ha hecho unas exposiciones y ha puesto todos seguidos, y se ha también traído otros enconchados de la conquista de México que están en otras manos, en otros museos. Es como un cómic en donde a la vez que aprecias y disfrutas el arte de los enconchados, vas viendo la historia de la conquista. Aparecen todos los personajes de la conquista, por supuesto Hernán Cortés, la Malinche, las etnias que se unieron a Totonacas, Xicotencas, o sea, todos los que se unieron a Hernán Cortés, Moctezuma, o sea, todos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vas explicando como si fuera pues una clase de historia, ¿no? Pero sobre todo es ese arte, ¿no? En donde la propia colección que tiene el Museo de América, que son 6 lienzos de gran tamaño, a lo mejor pueden ser pues de 2 metros por 1,5 metros de ancho, ¿no? Pues es una maravilla ese brillo que hace y es pues, el ir identificando quién es quién en esos cuadros, ¿no? Y esto es muy característico de Oriente. Otro dentro de este primer área, en esa selección, es un impermeable. Ahora nos pasamos de México, digamos, de la conquista de México y de la técnica de los enconchados, a un impermeable de los inuit. Los inuit, antes, el año pasado hizo un esfuerzo el museo por utilizar el nombre de las etnias que utilizan la propia cultura, ¿no? Los inuit, no sé si lo conocen ustedes, seguro que sí, pero es más conocido como esquimales, ¿no? Esquimales lo conoce todo el mundo, pero esquimal es el nombre que le dieron los europeos a la cultura inuit, ¿no? Entre otras cosas, esquimal en inuit, en el idioma inuit, significa comedor de carne, ¿no? Y ellos pues, no se llaman inuit. La mayoría de los endónimos se llaman como se llama el pueblo a sí mismo, lo que suele significar es pueblo, nosotros, humanidad, ¿no? En inuit
significa eso, nosotros, en nuestro pueblo, no esquimales como comedores de carne, ¿no? Con lo cual este impermeable es muy curioso, es un impermeable del siglo XVII, digo impermeable utilizando la terminología moderna, evidentemente, ¿no? O sea, o por lo menos el nombre moderno, pero era una cultura que vivía en la parte septentrional de América, sigue viviendo, porque Inuit sigue habiendo, en Groenlandia, en todo el norte de Canadá, o sea, sigue habiendo, por supuesto, el pueblo Inuit, y cómo hacía, ellos navegaban en esos kayak buscando alimento, ¿no? Cuando no estaban navegando, vivían en los iglús, ¿no? Y luego ya cuando salían a buscar alimento, montaban en los kayak, se arropaban con ropa de piel de animales que sabían que les daba el calor suficiente para esas temperaturas, y sobre la ropa se ponían este impermeable que lo ajustaban en la cintura al agujero por el que entraban en el kayak, para que cuando navegaran no entrara agua, ¿no? Y lo curioso de este impermeable es que, ¿de qué está hecho? Está hecho de intestinos de los propios animales que cazaban. Claro, los intestinos de cualquier animal, por supuesto, nosotros incluidos, ¿no? Pues como no cumplieran la función de separar o mezclaran, digamos, los conductos internos del organismo, pues malo, ¿no? Con lo cual, pues utilizaban los intestinos de morsas, de focas, de todos los animales árticos, ¿no? Y luego lo cosían con tendones, con hilo que sacaban de los tendones de los propios animales, que es cómo está cosido. Con lo cual, esto además está en un estado de conservación muy bueno y se puede apreciar. De hecho, cuando yo lo cuento, muchas veces, si hay tiempo, cuento la historia del Gore-Tex, este tejido que luego ya en los años 60 se inventó como moderno para el frío, ¿no? Y que tiene mucho que ver con estos impermeables, ¿no? Con lo cual, pues ya lo habían inventado mucho tiempo atrás, ¿no? El impermeable. Luego, otro dentro del área de conocimiento, eso, me he saltado. Ese es este hemos visto. A ver, es que me he saltado, quizá le he dado mal. Hemos hablado de los enconchados, del impermeable. Ahora entramos en la realidad, en el área de la realidad, y hablamos de los cuadros de castas. Los cuadros también, si antes hemos hablado de los enconchados, los cuadros de las series de castas es una familia, es un arte que representa una época muy concreta. Y glosa el mestizaje que hubo en los territorios de la corona hispánica en América, en donde, en comparación con otros imperios, pues esa necesidad, pues siempre desde un principio se fomentó ese mestizaje. Y como son cuadros que están hechos en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, el siglo de la razón, en donde se quiso dejar atrás todo lo que era producto de la imaginación, y fue cuando se crearon todas las taxonomías de animales, de plantas, de todo, incluso de personas, ¿no? En el sentido de tipos, de fenotipos, ¿no? O de mal llamados razas, porque razas humanas solo hay una, pero muchas veces utilizamos distintas razas, pero la palabra técnica, pero que no se suele usar mucho, es fenotipo, ¿no? Pero claro, siempre cuando hablamos de la mezcla que hubo en América, hablamos de tres componentes. Primero, el propio componente autóctono, los que estaban aquí, los que estaban en América. Y anda que no había variedad de distintas etnias, culturas, etcétera, en América, y apariencias. No lo mismo, pues, olmecas o toltecas o mexicas, o sea, la apariencia era muy distinta. Eran el componente autóctono. El segundo componente era el europeo. El europeo español, pero no solo español, la corona hispánica también tenía de Italia, de Flandes, de otros sitios de Europa, y también cada uno con muchas diferencias, digamos, de apariencia, ¿no? Y el tercer componente, es el único que no llegó voluntario, es el componente africano, ¿no? Y también de África, pues
si hablamos de negros, pero lo mismo que hablamos de blancos, que muchas veces en el museo, muchas veces cuando digo negros tengo que tener cuidado porque parece gente que no, hay que decir de color, ¿no? O sea, siempre está lleno de palabras que hay muchas sensibilidades alrededor de ellas, ¿no? Pero negros hay muchos tipos, ¿no? Con lo cual, esos tres componentes de aspecto humano, ¿no? Esos tres componentes se mezclaron en América. Con lo cual, claro, ahora mismo, si hablamos, a nivel de estadística, por decirlo así, cogemos de esos tres componentes de 2 en 2, decimos, bueno, ¿qué sale entre blanco y negra? Y da lo mismo negro o blanca, ¿no? ¿Qué sale? Mulato, ¿no? Es digamos, la palabra. Entre americano autóctono y blanco europeo, ¿qué sale? Mestizo, ¿no? Lo que es el descendiente, ¿no? Entre americano autóctono y negro de África, ¿qué sale? Zambo. Zambo es la palabra, ¿no? Pero no creo, normalmente nadie conoce más combinaciones, ¿no? Porque son las tres combinaciones, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII, que se empeñó en hacer esas taxonomías de todo, pues sobre todo en México, pero también en Nueva España, no México, en Nueva España y en el Virreinato del Perú, pero más sobre todo en el Virreinato de Nueva España, les dieron por crear combinaciones como de calidades, ellos lo llamaban, más que castas, lo llamaban calidades, ¿no? Producto de esos cruces, ¿no? Y aquí abajo he puesto una lista que es la más habitual, en el Museo de México es muy habitual, en el Museo de América tiene varias colecciones, en donde hasta es chistoso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque, bueno, no sé si se puede ver ahí, pero dice de español con india, mestizo, de mestizo con española, castizo. Así sigo adelante, de mulato con española, morisco. Por ejemplo, el 7, de chino con india, salta atrás, ¿no? De salta atrás con mulata, lobo. De lobo con china, jíbaro. Luego, el 14, de calpamulato con campuja, tente en el aire, ¿no? Había vamos a decir, unas castas o calidades, con lo que vamos a llamar, que lo llamaban tente en el aire. O sea, bueno, pues esta combinación de 16, incluso en algunas colecciones llega como hasta 50 combinaciones. Era una imaginación, evidentemente nadie por la calle iba diciendo tú eres un tente en el aire o tú eres un salta atrás, ¿no? O sea, pero era un siglo en donde se quería clasificar absolutamente todo. Y en eso quedó constancia en los cuadros llamados de castas, ¿no? Ya digo, ¿no? En Nueva España, más que castas se decía calidades, ¿no? Pero bueno, digamos, historiográficamente se les conoce como cuadros de castas. Pero eso, si ustedes lo buscan en internet, sale enseguida todos los cuadros de castas. Pues el Museo de América tiene bastantes colecciones de cuadros de castas, ¿no? Eso siempre que lo explicamos, pues, o que lo explico, siempre hay que explicarlo, sobre todo con sensibilidad, porque no deja de ser un producto de esa época, en donde parece como que cuanto más blanco fuera la persona, más privilegios tenía. Y en cierto modo hay algo de verdad, ¿no? Pero, digamos, refleja una desigualdad que la sociedad era desigual, también la actual es desigual, ¿no? Pero, digamos, no pretende exaltar la blanquitud, por decirlo así, ¿no? Lo que pretende es simplemente hacer un testimonio de las distintas combinaciones que había. Y en ese sentido tiene colecciones en donde vas viendo, pues, con una leyenda que figura, esto mismo que esta figura en el cuadro, figura en la escritura del siglo XVIII, que se escribía de otra forma y tienes que entenderlo, ¿no? Un poco, pues todas las distintas combinaciones. Y sirve también para explicar que, por ejemplo, cuanto más blancos eran el padre y la madre, ¿no?, los situaban en unos ambientes más ricos, ¿no? O sea, el niño a lo mejor está tocando el violín, ¿no? Está con un cuadro detrás, está vestido con una indumentaria más lujosa y cuanto más oscuro, pues aparecen
en espacios más de profesiones, digamos, de populares, ¿no? O incluso, veis este de allí, que aparece una persona, una mujer negra, que está pegando al marido, ¿no? Y que seguramente no sería así, porque en esa época también se remarcaba, pues, si eran negros, pues que era como más salvaje, vamos a decir, más bruto, más, ¿no? Entonces, a lo mejor la realidad era al contrario, ¿no? Pero las obras pues reflejan a lo mejor la intención del comitente o que se quería reflejar en esa forma. Es un testimonio de esa época. Eso cuando se independizó Nueva España y en el Virreinato del Perú también se hicieron, pero menos, pues dejó de hacerse estos cuadros de castas, porque era un testimonio del último siglo de la presencia de España, de ese mestizaje, pero ha pasado a los museos, tanto en México como España, como un testimonio de esa época y del mestizaje que hubo. Pues estos son una colección importante que hay en el Museo de América. Ahí es una colección de 16, falta uno que está en exposición, y estos en concreto están hechos en placa de cobre y por eso son más pequeños, pero hay otros muchos más grandes. Este, por ejemplo, son de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es un pintor no hispano que quizás sea el más conocido y el más prestigioso, y que se está prestigiando últimamente mucho más. Y estos también son un ejemplo de cuadros de castas donde vemos también la leyenda que aparece arriba, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, de español y mestiza sale castiza, ¿no? Que tienes que saber que la F es una S, no sé por qué es de ese tiempo, ¿no? O este de aquí de chino, cambujo, India, loa, ¿no? Y ya veis los distintos indumentarias con las que aparece. Hay mujeres blancas que aparecen con el chiqueador, que es una especie de lunar que solo se lo ponían las mujeres blancas y que servía como de prestigio. Estamos hablando, esto es cerca de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. Entonces se ponían ese chiqueador que además de estético también le servía para cubrir cualquier imperfección o algún granito que tuvieran, lo que sea, pues se lo ponían ahí crema y le ponían y aparecen muchas mujeres con ese chiqueador, como esa niña que tiene una cara más bien casi de adulta, aparece con un chiqueador, con ese lunar en una sien. Dentro del mismo área está esta urna funeraria maya, ¿no? Esta urna que tiene más de 1 metro de altura, ¿no? Y que tiene todos los elementos, o muchos elementos simbólicos mayas, ¿no? Está la deidad Kinij Ahau, dios solar de la noche del inframundo, abajo. Está con unas fauces de jaguar, como la entrada al inframundo. El jaguar, animal totémico también maya, y en la tapa está también el rostro del finado con ese tocado maya, ha perdido mucho color. Este tiene una antigüedad alrededor del año 800 de nuestra era, esta urna, ¿no? En donde los mayas también tanto enterraban como incineraban, ¿no? Lo único que la incineración en esa época no es como ahora, que se puede alcanzar las temperaturas que se quiera con los medios modernos, ¿no? Ahí, pues, para reducirlo a cenizas, hace un cuerpo de cualquier animal, hace falta como mínimo a partir de 700, 800 grados, ¿no? Y no es fácil conseguirlo por medios naturales, ¿no? Entonces estas urnas pues eran grandes porque al final pues eran ceniza y tal como había quedado, ¿no? Después de pasarlo por los medios que tenían, ¿no? Pero esto, y también ha perdido mucho color por el tiempo que ha pasado. El azul maya es una maravilla, ¿no? Tiene pigmentos, pero el tiempo también no ha pasado factura y no refleja claramente todos los colores que utilizaron para hacerlo. Y la figura del finado está sentado en el tronco de una ceiba, también árbol totémico y simbólico maya, ¿no? Con lo cual esta urna es una maravilla en sí como elemento, además muy bien conservado, y es un objeto
muy significativo del museo. En el área de la sociedad, bueno, está esta camisa de jefe indio, de los indios pies negros de las grandes llanuras, pero digo, cubre toda América, y se conserva muy bien. Esta es también del siglo XVIII y tiene también, le acompaña un tocado, que no aparece aquí en la foto, pero esta parte central de la camisa, ese pectoral, está hecho de púas de puercoespín, que las mujeres, el propio museo está significando cada vez más el papel que las mujeres han representado sobre todo en la elaboración de los objetos, porque los hombres estaban a sus batallas, a sus guerras, ¿no? Y quien luego hacían los objetos eran las mujeres, con lo cual, bueno, no se puede poner el nombre porque no se conoce, pero cuando se sabe que los objetos los hacían las mujeres, pues siempre en la cartela se quiere significar porque ese arte lo tenían las mujeres, como ablandaban las púas de puercoespín las mujeres para hacer ese rosetón que tiene esa camisa en medio. Y una curiosidad también en estas mangas, que la verdad es que, bueno, pues yo me imagino que el jefe indio se arremangaba, ¿no? Porque tiene así, ¿no? Pues unos brazos muy largos, ¿no? Pues esos círculos que hay en los brazos eran batallas que había ganado el jefe indio o enfrentamientos personales que había tenido, con lo cual este en concreto tuvo unos cuantos y ganó unos cuantos, ¿no? Con lo cual también, y como está muy bien conservado, pues no deja de ser un ejemplo de lo que es las tribus y de América del Norte, dentro de las jerarquías, ¿no? Este casco y barbote es de una cultura que se llama Tlingit, ¿no? Que está en Alaska, ¿no? En Alaska los rusos saben que bueno, fue Rusia quien vendió Alaska a Estados Unidos, ¿no? Entonces llegaron los rusos y se encontraron con los Tlingit. Claro, no tuvieron mucho que hacer porque los rusos iban con armas de fuego y los propios Tlingit vivían, pues no conocían los metales, ¿no? Y las guerras que hacían lo hacían pues con elementos más como hacha de piedra o estas protecciones que se ponían los distintos clanes. Este en concreto es el de un personaje perteneciente al clan del lobo, ¿no? Y se ponían este casco tanto para protegerse la cabeza y el barbote, lo que es el cuello, como para amedrentar a otras tribus. Pero claro, cuando se enfrentaron con los rusos que iban con armas de fuego, pues no tuvieron nada que hacer. Y esto en una expedición que hizo España, en las expediciones científicas del siglo XVIII, llegó hasta Nootka. Nootka es el extremo más septentrional en América que llegó la corona hispánica, en Alaska. Pues entonces el origen es de esa expedición. El museo casi todo tiene un origen muy concreto, que es decir, pone mucho cuidado en no tener nada que pueda ser discutido como un origen espúreo, ¿no? o un origen de alijo o de que solo haya llevado, ¿no? Pero eso no quiere decir que pueda haber algún objeto que en la investigación salga como que el origen pues no fue del todo cierto, sobre todo por todas las donaciones que ha habido al museo durante el siglo XVIII y XIX. Entonces es muy difícil seguir el rastro de todos los objetos que provienen de donaciones, ¿no? Pero sí pone mucho cuidado el museo en no tener nada que pueda ser discutido la presencia del objeto en el museo porque haya sido robado o expoliado del origen. Bueno, en este área de la realidad hay un cuadro, lo hemos visto antes en el vídeo, que es Sevilla, el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla América está relacionada con España, pero Sevilla, pues de ahí salían, luego bajaron a Huelva y a Cádiz, pero de Sevilla, remontando el Guadalquivir, llegaban los barcos, ¿no? Salían y llegaban, con lo cual esta es una vista del siglo XVI de Sevilla, ¿no? A mí este cuadro me gusta mucho, ha sido portada de muchos catálogos, ¿no? Lo único que cualquier
cualquier español, y si ustedes han estado en España, Sevilla tiene un color especial. Hay una canción que dice eso, Sevilla tiene un color especial. Y es verdad, Madrid tiene un cielo muy claro, es un cielo muy bonito, pero si vas a Sevilla, en Andalucía, hay una luz, hay un olor a azahar, a naranjo, y hay una claridad que este cuadro no hace justicia a ese cielo de Sevilla, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado qué pasó ese día con ese pintor anónimo, que no se sabe el autor, que pintó estos cielos, que no sé si sería producto de que esos días había una tormenta en Sevilla, o es muy habitual del Greco, de estos cielos, ¿no? Pero es lo único que no encaja en este cuadro dentro de lo bueno y bonito que es. Pero aparece el Guadalquivir, aparece la Catedral de Sevilla, aparece la Giralda, la Giraldilla, la Torre del Oro, todos los elementos de esa época, del siglo XVI, de Sevilla. Y además son los cuadros que si te acercas vas viendo los distintos personajes que habitan las laderas y en los astilleros, hay peleas, o sea, te puedes ir fijando cómo visten, o sea, es así un detallismo que te puedes quedar mucho tiempo mirándolo, ¿no? Bueno, en el área de la religión, aunque no lo referencio, pero ahora que aparece ahí como símbolo, es una piedra, o sea, una estela del trono de Pacal. Hubo una expedición, la primera expedición arqueológica científica en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ya le quedaba poco a España por estar como propiamente en América, y Carlos III envió una expedición al Templo de las Inscripciones de Palenque y se trajeron, el capitán Antonio del Río se trajo esta estela que está en una pata del trono del rey Pacal Maya, ¿no? Y aparece pues con los símbolos, claramente un backup, ¿no? Que está sosteniendo el cielo y está pisando una serpiente, o sea, son los elementos muy típicos mayas. Bueno, está el tesoro de los Quimbayas. El tesoro de los Quimbayas es un tesoro, yo creo que es el único que tiene España tal cual de América, porque la mayoría de los tesoros con metal precioso, por decirlo así, ¿no? Pues llegaban a España fundidos en lingotes, ¿no? No interesaba el arte, lo que interesaba era pues el propio metal en sí, ¿no? Dentro del quinto real, ¿no? Del que se llevaba a España, ¿no? Con lo cual tiene una historia interesante y una polémica actual, ¿no? Que sigue siendo actual. Este tesoro se descubrió en el siglo XIX en lo que es actual Colombia, en el departamento de Soledad, en el eje cafetero de Colombia, en el Quindío. Unos huaqueros que buscaban en las huacas, ¿no? Donde culturas anteriores enterraban a sus muertos, y siempre los enterramientos da mucho, sobre todo si era gente de la élite, da mucho, digamos, que se enterraban junto con objetos suntuarios de lujo, ¿no? Por lo tanto, esa profesión que existía y que era legal, ¿no? Y tú encontraban un tesoro y era de su propiedad. Yo me imagino que en Guatemala, desde luego en España también, desde hace mucho tiempo, si tú tienes un jardín en tu casa y excavas y encuentras un tesoro, no es tuyo, aunque ese terreno sea tuyo. Tienes la obligación de comunicarlo. Si no lo haces, es un riesgo que corres, ¿no? Pero eso que está a 3 metros bajo tierra no es tuyo, sobre todo si es un tesoro, ¿no? Con lo cual, pero en esa época, o luego ya cada país, pues existía esa profesión, encontraron un tesoro de oro y tumbaga es una aleación de oro y cobre, y se lo vendieron pues, a unos intermediarios. Son 121 piezas, ¿no? De poporos, diademas, objetos caciques, todo. Y se lo vendieron a unos intermediarios, y el presidente de Colombia entonces se lo recompró a
esos intermediarios porque pensaba utilizarlo como moneda de cambio, ese tesoro, ¿no? ¿Y qué momento encontró para esa moneda de cambio? En 1892 hubo una exposición en Madrid y todas las repúblicas, las nuevas repúblicas americanas, fueron a Madrid, bueno, pues como una exposición, ¿no? Y estaba la reina regente María Cristina, entonces en España, y llegaron Colombia y Venezuela. Y en ese momento existía un litigio de lindes, de fronteras, entre Colombia y Venezuela. Y en el siglo XIX esos litigios se resolvían de dos formas: o con guerra, ¿no?, o con buscar un arbitraje. Y ese arbitraje solía ser el Papa, ¿no?, o, en este caso, la corona de España. Entonces llegaron a España y pidieron a la reina María Cristina que intermediara, y cada uno dando sus razones. Los asesores de la reina lo estudiaron y dieron la razón a Colombia, ¿no?, en esos conflictos de territorio de la frontera. Y en agradecimiento a ese laudo favorable a Colombia, pues el presidente Carlos Holguín de Colombia entregó como una donación este tesoro a la corona española. Con lo cual el origen es perfectamente legal, fue una donación, no fue, y además está todo, vamos, documentado, ¿no? Pero sucede que desde entonces, o poco tiempo después, Colombia lo sigue reclamando. Y lo sigue reclamando porque considera que es un tesoro que representa su identidad. Mira que en Colombia está el Museo del Oro de Bogotá y tienen también muchos de los quimbayas. Los quimbayas es una cultura de alrededor del siglo del III al VI de nuestra era. Sigue habiendo quimbayas, pero los quimbayas de ahora poco tienen que ver con los quimbayas del siglo III al VI, ¿no? Entonces, bueno, pues cada año hay nuevas noticias de que Colombia sigue insistiendo, lo ha llevado a tribunales internacionales, le han dado la razón a España en el sentido de que eso fue una donación y lo tiene legalmente, ¿no? Y bueno, el propio museo y el Ministerio de Cultura lo que quiere llegar es a un acuerdo con Colombia de, digamos, que participen en lo que es, estando el museo, estando la colección en Madrid, pero que participen en lo que es la explicación, en lo que es la documentación, para que cualquier persona que vaya a Madrid también pueda apreciar este producto de Colombia, ¿no? Pero es un bien cultural español y por lo tanto dentro de eso, y el origen es totalmente legal, pero sigue siendo objeto, siempre que se habla de colonialismo, de no sé qué, aparece el famoso tesoro de los quimbayas del Museo de América. Y es un museo, bueno, ya lo veis, es un despliegue ahí que es precioso porque todo lo que es de oro refulge y lo que es que de Tumbaga, que es esa aleación de oro y cobre, está un poco más mate, ¿no? Pero vas viendo pues los distintos caciques, hay caciques mujeres, hay una embarazada incluso, ¿no? O sea, y bueno, pues son... Pues, bueno, este manto que hay adelante no tiene nada que ver con el tesoro de los quimbayas, es un manto de una... Aquí, en este lado de aquí, había, ¿no?, una momia de la cultura Paracas de Perú. Pero el año pasado, siguiendo directrices internacionales y en este caso adaptadas también por España, se retiraron todo lo que son restos humanos de los museos estatales, ¿no? Con lo cual esa momia de Paracas, que no dejaba de ser algo, o sea, muy visitable, muy llamativo, ¿no? Porque la veías con orejeras, todo el ajuar funerario, ¿no? Pues se metió en los almacenes y ese manto que estaba junto con la momia, ese sí que se quedó ahí, porque obviamente no tiene ningún resto humano, ¿no? Entonces, pues aparece ahí, pero lo que es el propio tesoro es lo que rodea. Esto cuando, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española, no después, sino durante la Guerra Civil Española, cuando Madrid estaba amenazado, ¿no?, por los que ganaron la guerra, por los nacionales, el gobierno de Madrid llevó todas las obras más importantes del Museo del Prado
a Valencia para protegerlas. Y en la documentación aparecen siempre pues, una ristra de camiones que iban camino de Valencia para estar en una zona más protegida. Y en esos camiones, junto con pinturas del Museo del Prado, de Velázquez y todo, iba también el Tesoro de los Quimbayas, ¿no? Por lo significativo que es este tesoro como un tesoro que se ha conservado íntegro y proviene de ese origen de los huaqueros. Así estaba cuando las primeras fotos en 1891, cuando se encontró. Esta es, dentro del mismo área, una custodia de oro y plata. Esta es una custodia hecha con plata de Potosí, de lo que es el actual Perú, del Virreinato del Perú, bueno, actualmente en Bolivia. Y bueno, lo único que custodias en cualquier país, ahora en España, aquí, me imagino que todos estamos acostumbrados a ver custodias en las catedrales, en las iglesias, y no por eso deja de ser un objeto muy significativo, pero es más usual verlo, ¿no? En este caso concreto, pues tiene 15 brazos que terminan en unos angelotes, que dedicados pues, al sol, al Inti, en la cultura la inca. Luego en el área de comunicación, pues entramos en la última área del museo y tenemos el Códice Trocortesiano o Códice Maya de Madrid. Solo hay 4 códices que se conservan en todo el mundo, códices mayas, solo 4. Está el Códice de Dresde, en Alemania, está el Códice de París, Peresianus se llama, está el Códice Trocortesiano o Códice de Madrid en Madrid, y el último es el Grolier, que está en México. Incluso el que está en México, el Instituto Nacional de México, lo ha avalado como Códice Maya, pero sigue habiendo investigadores que, como es tan diferente, discuten hasta qué punto si es maya o no. Pero bueno, digamos que se acepta como Códice Maya, con lo cual solo 4 en todo el mundo. Eso lo que significa es el valor que tiene. Claro, códices en origen habría muchos, evidentemente, ¿no? Pero entre lo delicado del material con el que se hacía, lo que era normalmente fibra de cactus, de agave, maguey, y luego también el clima en donde se producían, que aunque los envolvían con piel de jaguar, ¿no? Pero muchos se han perdido, y luego también pues producto de destrucción por parte de autoridades y de eclesiásticas hispanas, ¿no? Que ha habido pues, a lo largo de la historia, de destrucción por considerarlo de idolatría, ¿no? Con lo cual hay algunos, como el obispo de Landa, que destruyó en un auto de fe bastantes códices mayas, ¿no? Con lo cual, solo 4 en el mundo, pues es un privilegio para el Museo de América tener este códice. Este códice tiene 112 páginas, anverso y reverso. Trata de temas astronómicos, pero también temas variopintos. Hay un tratado de apicultura, que es curioso. Hay siempre una broma que yo, sobre todo cuando paso visitas a escolares, ya me la espero hasta, yo digo, a ver lo que tardan en decírmelo, ¿no? Que es, cuando digo un tratado de apicultura, digo, a ver quién es el primero que dice, la abeja maya, ¿no? No me imagino que no conocen la famosa abeja maya de hace años que salía en la televisión, por lo menos la abeja maya. Es una broma típica que sale, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, todo lo que está en azul, en ese panel que figura abajo, es el tratado de apicultura, porque había una abeja, se llama melipona, que daba una miel muy rica y con un aguijón muy corto. Con lo cual, bueno, pues un tratado, ¿no? Pero vienen, bueno, todos los glifos. Yo, de hecho, tengo una copia en casa, me lo regaló mi mujer, que es un facsímil muy bonito, y bueno, pues la voy descifrando y voy identificando pues dioses mayas en cada una de las páginas. Los colores se conservan bastante bien. Se llama trocortesiano porque en el siglo XIX llegó a la península por 2 vías, ¿no? Una, la familia Tro,
¿no? Tenía una parte y luego familia que se llamaban de Cortés, pero no eran descendientes de Cortés, pero lo llamaron así, tenía otra parte, ¿no? Y hubo un personaje francés, Beaubourg, que identificó en un congreso en París que las dos partes formaban una unidad, por eso al final se le dio el nombre de Tro cortesiano, uniendo los dos orígenes, o Códice de Madrid. Y en ese sentido, pues tan valioso y tan especial que lo que vemos ahí es un facsímil muy bien hecho, porque el original está en la cámara acorazada del museo, porque así lo requiere también la UNESCO como protección para que no se estropee algo tan valioso. Aquí tenemos abajo una de las características del códice dentro de la ficha. Como todos los códices están en biombo, en este caso tanto anverso y reverso, y la datación está entre 1250 y 1500. Hay algunos que piensan incluso que fue posterior, aunque la mayoría de investigadores se posicionan en esas fechas, incluso dicen que fue del Tayasal, cerca de Flores, ¿no? que pudo haber venido de ahí, pero la mayoría se posiciona en esa datación. Y luego está, aquí he puesto 10 más 1, ¿no? Como diciendo es un añadido que he puesto yo, que es el Códice Tudela o Códice del Museo de América. Es un códice mexica. Es ya de la época virreinal temprana, pero hecho con tlacuilos, con escribas, en plural, dentro de náhuatl, a la manera indígena, a la manera que dibujaban, no ya a la manera europea, sino tal como habían hecho todos los códices prehispánicos. Y este códice, que también es una reproducción, el original está en la cámara acorazada, pero bueno, pues ahí se ve pues, las escenas, pues desde la fabricación de chocolate a sacrificios humanos también, porque suele salir en los códices, o calendarios que utilizaban los mexicas. Tiene 3 partes, el códice indígena, el códice europeo y las glosas que acompañan a las imágenes. Estos son imágenes del Códice Tudela, una mujer mexica elaborando chocolate. Estos son la cuenta de los 260 días del Tonapowali en náhuatl, y esto es una representación de los signos de los días en una piel extendida de ciervo. Y estos son escenas también, una selección de temas relacionados con ofrendas, penitencias, sacrificios humanos, autosacrificios y antropofagia, ¿no? En ese sentido, que suele salir habitualmente en los códices mexicas. Bueno, si estas son las 10 piezas, 10 más 1, que hasta el año pasado recomendaba como más significativas el museo, ha hecho una nueva versión y ha quitado algunas, por ejemplo, los cuadros de casta los ha quitado por el componente delicado que supone visualizar esa desigualdad y tal. Bueno, se cura en salud y lo ha bajado a segunda división y ha subido a primera división otros objetos. La mayoría están igual, pero he añadido también los que ha subido a primera división, por decirlo así. Pero, como he dicho antes, son 2.500 objetos que hay, con lo cual, imaginaros, ¿no? Entre los que ha subido, uno es este dibujo hecho por un componente de la expedición de Malaspina y Bustamante, que fue de 1797 89 al 94, en el siglo XVIII, hizo ese periplo, esa expedición, y uno de los componentes que iban en la expedición hizo este dibujo de un jefe, Nootka. Nootka es arriba, en Alaska, ¿no? Lo que hemos visto antes, los Tlingit. Y junto con este sombrero de fibra con dibujos de ballenas, de caza de ballenas, el propio sombrero está en el museo, con lo cual está tanto el sombrero auténtico como el dibujo, con lo cual también es un objeto muy típico, muy característico de ese siglo de expediciones a todo el mundo para conocer la realidad. O esta cabeza, retrato Moche,
son los huaco-retratos. Hay una colección importante de huaco-retratos que todos son personajes distintos, con facciones distintas, y es una vasija ceremonial, ¿no? Con distintos ángulos, como veis en las fotografías laterales. Esta también, este es un cuadro muy interesante, que yo hago visitas guiadas solo de este cuadro, nada más. Y estoy hablando más de una hora solo de este cuadro, porque es un cuadro de unos 7 metros que refleja lo que es la entrada del virrey Morcillo a la ciudad de Potosí, en Bolivia, el virreinato del Perú. Pero sirve muy bien para explicar lo que era el virrey, el alter ego del rey en América, ¿no? Y los símbolos que utilizaba cuando tomaba posesión. Y aquí vemos cuando en Potosí, ¿no? Cuando explico este cuadro, tengo en lo que es la tablet la propia fisonomía de la ciudad de Potosí actualmente, el propio recorrido. Y voy haciendo un recorrido comparándolo con esta calle, con lo que es actual y los distintos edificios que aparecen, ¿no? Entonces, cuando este virrey que iba a tomar desde la audiencia de Charcas, iba camino de Lima para tomar posesión del gobierno del virreinato del Perú, entró por Potosí, se le hizo toda esta arquitectura efímera que aparece ahí, esos arcos, y le recibían todos los estamentos de la sociedad, el cabildo, todos ahí. Me entretengo explicando quién era quién de toda la corte que aparece ahí de la recepción. ¿Y por qué le hicieron este recibimiento en Potosí? Porque en Potosí existe el Cerro Rico de plata, que de ahí salía la plata, ¿no? De hecho, aparece en ese, hay 2 metacuadros arriba, en el de la izquierda aparece el Cerro Rico, ¿no? Entonces, para sacar la plata utilizaban mercurio, azogue, ¿no? Y el gremio de azogueros, pues en esta fecha, que era en 1716, pues no conseguía el mercurio, el azogue suficiente, y utilizó también esa entrada del virrey para reclamar más ayuda para conseguir mercurio, pues, de otras minas fuera del virreinato o incluso de la península. Con lo cual se aprovechaban estas entradas para que las distintas necesidades que tenía la ciudad, hacérselas conocer al virrey para que pudiera interceder por ellas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es muy característico. Incluso aparecen unos cuadros con alegorías clásicas, ¿no? Que está lleno de símbolos, porque mucha gente, la mayoría de la gente no sabía leer. Vamos, en la península y aquí, o sea, no es. Entonces, pero lo que sí entendían eran los símbolos. Y sí que cuando veían la arquitectura efímera, cuando veían los personajes que aparecen en esos arcos, o cuando veían esos cuadros alegóricos, sí que lo asociaban a los atributos que se le pedía al virrey para una buena gobernanza, ¿no? Con lo cual tiene mucho significado simbólico, ¿no? De este cuadro, ¿no? Y bueno, el virrey, siempre pregunto cuándo identificar el virrey pues va bajo palio, ¿no? Ahí está el virrey, ¿no? El virrey, pero hay muchos detalles muy curiosos, son 7 metros lo que tiene el cuadro, ¿no? Con lo cual ahí puedes ir siguiendo personaje a personaje, ¿no? Este también, que lo ha subido como a un objeto muy significativo, es un biombo del palo volador, ¿no? Eso, el palo volador es en México, supongo que en esta zona también, ¿no? Es esta costumbre pues de estos acróbatas que descendían el palo así, haciendo esas acrobacias, y que era muy, muy característico. Y este es uno de los biombos que tiene el Museo de América. Tiene otros biombos también, como el traslado del sello real o el Palacio de Gobernación de México, que son muy interesantes. Biombo también es antes decía del Galeón de Manila, biombo es una palabra japonesa, ¿no? Biobo significa protección contra el viento, ¿no? Y eso también se cierra, o sea, en hojas, ¿no? Y el origen también venía de influencias asiáticas.
Bien, luego están las exposiciones temporales y hemos visto lo más característico de estos objetos de las 5 áreas, están exposiciones temporales. Yo con estas disfruto mucho porque la colección permanente la conozco bien, pero al fin y al cabo siempre es lo mismo. Y cuando explicas el museo por primera vez, pues al final tienes que explicar siempre lo mismo. Y cuando hay una exposición temporal, pues tienes la ocasión de profundizar en esa exposición. Estos cuadernos que tengo aquí son todo de exposiciones temporales, son catálogos que he hecho yo, ¿no? de las exposiciones, y que, bueno, pues está todo explicado, lo que es cada exposición, cada cuadro, cada objeto, ¿no? Y hay algunas muy bonitas, ¿no? Estas son actuales. Yo, por ejemplo, me pararía de las actuales en las 2 primeras. La primera se inaugura esta semana, se llama 68 voces, y son como cuentos con grabaciones en 68 idiomas, que son los oficiales que tiene México, ¿no? Guatemala también tiene unos cuantos, ¿no? Guatemala creo que son 23 los que tienen, entre los 20 mayas, garífuna, y xinca y español, ¿no? Bueno, pero México tiene 68, con lo cual quiere completar a través de registros voces en cada uno de los idiomas asociadas a leyendas a lo largo del museo, con lo cual es, digamos, un homenaje a esa variedad lingüística de Mesoamérica. Y luego al lado aparece una exposición que es pintura cuzqueña, que es una maravilla, Cuzco, Perú, del auge de la pintura cuzqueña. La semana que viene tengo 4 visitas de pintura cuzqueña, con lo cual estoy ahora metido de lleno en todo lo que es pintura cuzqueña, y aquí hay pues este catálogo de pintura cuzqueña, ¿no? Explicando todos los cuadros y todas las características de la pintura cuzqueña. Y luego, pues bueno, pues estos que es lo que ven aquí, ¿no? Pues son las exposiciones que más me ha gustado preparar y las he explicado y contado, y estos cuadernos los tengo en formato PDF. Si están interesados ustedes, no tengo ningún inconveniente en compartirlos, con lo cual luego ya se lo dije a Lola, que si se apuntan en una lista les puedo hacer llegar a través de ella cualquiera de estos documentos que tienen imágenes de todos los cuadros y objetos de la exposición con enlaces, con lo cual si se ve por internet, si haces clic, te lleva a más información de cada uno de los objetos para poderlos disfrutar, si quieren, en casa y con el ordenador. Bueno, estamos acabando ya. Esto es, si hemos visto la situación actual del museo, esas 5 áreas, 2 plantas, 2.500 aproximados objetos. Queda también, ahora el propio museo ha considerado que 30 años después de la creación de la estructura actual, la sociedad ha evolucionado y que conviene hacer una renovación de la colección permanente. Y ahora mismo estamos en proceso de crear una nueva museología que no se inaugurará hasta el 2028. Pero estamos ahí, ya se ha aprobado un presupuesto, ahora el museo entra en fase de licitación, pero ya se está todo el estudio de lo que se quiere hacer con el museo. Obviamente todos los objetos seguirán estando, pero con una estructura distinta, donde se va a dar más paso lo que se quiere dar más paso es a temas como la visión de el tema de la conquista de los conquistados, o el tema de feminismo, o tema de los imaginarios colectivos, la cosmovisión de cada cultura. O sea, se quiere hacer mucho más inclusivo para que sea un museo, vamos a decir que no es que prime ahora, pero todavía minimizar la posible consideración que se puede hacer como un museo eurocéntrico, ¿no? Sino que sea más partícipe de todas las culturas originarias de cada uno de los objetos que hay.
Bueno, esto es la organización del museo, esto es lo de menos, son distintos... el pasado mañana doy también una charla en el Museo Nacional de Historia, en la ciudad de Guatemala, y como es un público de museos, sí que ahí me entretendré más en explicar, salvo que ustedes luego quieran conocer más, cómo está, digamos, organizado por dentro el propio museo. Y esto es lo que es la definición de museo, y ahí he subrayado los componentes que quiere insistir el museo para la nueva museología que se inaugurará en el 2028. ¿no? Temas como accesibles, inclusivos, que fomenten la diversidad, la sostenibilidad, la participación de las comunidades, incluso también la muestra de la violencia que también hubo, como en cualquier proceso de conquista, o sea, que de alguna manera se represente a todas las partes. Esas son las nuevas 4 secciones que se quiere hacer en el nuevo museo: imaginarios, personas y seres, dominaciones y resistencias, y cosmovisiones y saberes. En lugar de esas 5 que he mencionado antes, se va a organizar de esa manera. Estos son los datos que he dicho de fechas, de lo que el acuerdo para la nueva museología. Y por último también mencionar ese logo que he dicho al principio de CEATE. CEATE es una organización de voluntarios culturales mayores, ¿no? Mayores significa a partir de 55 años. Yo ya los tengo, ¿no? De hecho, yo estoy en el museo desde el 2017, ¿no? Acababa de cumplir esa edad, con lo cual pude meterme en esta organización y poder, digamos, formar parte de la asociación, y en este caso pedí el Museo de América y me adjudicaron el Museo de América, y eso, a partir de ahí me formé y formo parte de esta organización que explica el museo en visitas tanto individuales como colectivas. Estas son las características de CEATE, pero ya que con lo que he explicado es suficiente, lo ves, es también lo que es el fomentar ese voluntariado cultural y de personas mayores que encuentran satisfacción también en si tienen conocimientos. Yo hice también, como ha dicho Lola, me licencié recientemente, ya de mayor, en Historia, y posgrado también en Antropología e Historia de América, con lo cual disfruto contándolo porque es una manera también de todo lo que he aprendido, pues poderlo comunicar, ¿no? Y en ese sentido, pues encontré una asociación estupenda, digamos, para que me diera chance para esta actividad. Estas son las características que tiene el voluntariado cultural. No me entretengo más en eso. Pero aquí abajo, fíjate, es para mayores, y ahí aparece una persona con 100 años. Con 100 años que está explicando museos. No está en el Museo de América, no es compañía mía, pero está explicando museos a personas. Ya tiene mérito con 100 años, ¿no? Mérito y suerte, ¿no? Que poder llegar a esa edad con ese espíritu y esa, digamos, suficiente fortaleza física, ¿no? Porque 100 años es mucho. Ojalá yo esté también en alguna foto con 100 años, ¿no? me queda mucho, ¿no? Bueno, pues este es el contenido que he preparado. Yo no sé si ahora abrimos un turno de preguntas, debates, observaciones, lo que quieran. Si les ha llamado más la atención, si quieren saber más sobre algún objeto que haya pasado por encima, si tienen cualquier curiosidad sobre el Museo de América, en pues narrar América en Madrid, como se ha titulado la conferencia. Gracias. Pues Javier, felicitaciones por la presentación, muchísimas gracias. Y quiero hacer un brevísimo paréntesis. Hoy, martes 10 de marzo, pero de 1543, tuvo en este asentamiento el primer cabildo de la ciudad, después de haber sido destruida el segundo asentamiento de la Nueva. Así es que oficialmente estamos de fiesta. Exacto, estamos de... Antigua Guatemala, Antigua Santiago. ¿Qué? Me interesa mucho el tema del búcaro.
Búcaros. ¿Podrías ampliar? Sí, ¿no? Si eso... Ah, bueno, Búcaros... Sí, Búcaros fue una colección fabulosa que hubo el año pasado, una exposición, con una colección de una donación de la condesa viuda de Oñate, que se produjo pues, en el siglo XVIII, sobre estos objetos que son, pues en algunas zonas de España se llaman botijos. No sé si aquí, ¿no? Búcaro, pero es una tipología... Hay mucha tipología de búcaros. Un tibor no deja de ser también un búcaro, ¿no? Y un tibor es una figura muy grande, ¿no? Con lo cual el museo tiene una colección muy grande de búcaros y pidió para la exposición también otros objetos de otros museos y montó una exposición en donde mostraba no solo los propios objetos y los centros de producción de América y de la península, en Extremadura y en Portugal. Y también una curiosidad siempre llamaba mucho la atención, que es la moda del siglo XVIII de las mujeres que tomaban arcilla. Tomaban arcilla, el barro, lo tomaban porque estaba de moda la piel blanca. Y el tomar arcilla blanqueaba la piel. En realidad la amarilleaba. Lo que pasa es que luego la ponían con maquillaje, lo hacían más blancos. Cuando haces un recorrido por el Museo del Prado en pintura del siglo XVIII, ves todas las mujeres muy blancas, ¿no? Como era la moda de esa época. Y muchas de ellas, ¿no? Además de maquillaje, tomaban esa arcilla, barro, pero sin saber que también les producía también ciertas patologías, porque obviamente la arcilla no es algo que se pueda tomar, ¿no? Pero es un producto de la época muy curioso, ¿no? Y ahí se reflejan en la exposición y en el cuaderno de Búcaros, ¿no? Está pues todas las reinas incluso, que se sabe que tenían una colección de búcaros y que ingerían barro, ¿no? Y en esa moda que había. Y luego pues hay un códice de los alfareros en una parte de México que pues con todas las tipologías de búcaros y que se representó en la exposición. Y es muy curioso de ver porque la tipología se sigue manteniendo igual y es un códice del siglo XVIII. La pregunta vino porque en lenguaje guatemalteco, búcaro es una fuente adosada al muro. Anda. Sigue siendo claro, fuente, pero... Claro, pues fíjate que yo creo en lo que es el... A ver, mirar, aquí, un momento, enseguida. Es que búcaro significa vasija olorosa hecha de arcilla, es mi apellido. Claro. Mira, aquí es, claro, empiezo cuando hablo sobre la etimología del término, pongo el diccionario de la lengua española, de la RAE, denomina el término búcaro como tierra roja arcillosa que se traía primitivamente de Portugal y se usaba para hacer vasijas que se estimaban por su olor característico, especialmente como jarras para servir agua. Y otra acepción que tiene el diccionario es vasija hecha con búcaro, principalmente para usarla como jarra de agua, como jarra para servir agua. Con lo cual sí, es que tiene muchas tipologías, ¿no? Pero hay búcaros pequeñitos y los tibores que eran más ornamentales. Aquí están todas las tipologías de búcaros. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Me llamó la atención la referencia que usted hizo sobre las custodias, muchas la que usted enseñó, de plata y de oro, hechas por hermanos, ¿verdad? Sí. Okay. Pero ahora las custodias se usan en las iglesias católicas. Y usted mencionó que esa custodia representaba una adoración al sol por parte de los bueno,
más que pertenece a Lima y a la Catedral de Lima se hizo, ¿no? Lo que pasa es que esa costumbre que había y esa representación del sol era muy típica de Perú, ¿no? Por el valor que tenía el sol para la cultura peruana ancestral, pero no deja de ser un objeto católico, ¿no? Lo único que el sol está muy representado por todo eso que a los propios peruanos les llamaba mucho más la atención, en ese sincretismo religioso, ¿no? Pero no deja de ser pues, esos 15 brazos y una custodia católica en todo. Es de plata sobre dorada, ¿no? Pero es un objeto católico, pero representa esos soles, esos 15 soles. Pero inicialmente no era una estructura dedicada al sol que después fue... No, se hizo ex profeso en tiempos del virreinato con esa tipología. No es un objeto antiguo, sino es del tiempo del virreinato. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? Bueno, pues... No lo quería... perdón. Te quería agradecer la conferencia que estuvo sumamente interesante. La verdad es que aprendí mucho. Por eso me interesan esos libros. Mi pregunta es, ¿cómo puedo seguir esa serie de libros? Bueno, yo lo que, como son documentos PDF que tengo, ¿no? Que yo se lo puedo hacer llegar a Lola, ¿no? Y si pensamos antes que si se apuntan en alguna lista en lo que es el correo, pues a través de ella yo se lo envío y se lo hace llegar. Aquí hay un código QR que acabo de crear para que ustedes llenen el formulario y de ahí comparto la lista mucho más fácil. Perfecto. Sí, pues realmente eso estábamos viendo ahorita, perdón que estaba yo un poquito distraída, pero estábamos viendo eso con Guillermo, así que muchísimas gracias. Decir también, no dejo pasar la oportunidad para agradecer a Miguel Álvarez, por favor, le haces llegar ese agradecimiento. Con Miguel nos une una amistad de casi medio siglo. Fuimos compañeros en la universidad y tengo la satisfacción de que afortunadamente pues tenemos esta conexión y en el futuro quienes vengan al Museo de Historia pues que puedan llegar también a Antigua para poder compartir con ustedes las presentaciones que se tienen. Aparte de eso, yo tengo Solo se me quería también, aparte de Miguel, agradecerle, solo mencionarle que Héroe de Cavite tiene un canal de YouTube. Si ustedes se acercan al canal de YouTube, van a encontrar una gran cantidad de conferencias de tema de hispanidad, que yo sé que ustedes se van a quedar ahí, les va a encantar. Entonces, si les gustan las conferencias y todos estos temas, ahí va a estar, ¿verdad? Ahí creo que vamos a colgar ahí la conferencia también de hoy de aquí de Javier, ¿verdad? Entonces, no se les olvide llegar por ahí, tenemos las redes sociales también para que se acerquen. Solamente. Gracias. Sí, a Guillermo, por supuesto, que nos ha colaborado con tomar las presentaciones, algunas presentaciones, ahora con la creación del sello, y compartir con ustedes que quizás no sabemos cuándo vamos a volver a tener otra actividad de esta naturaleza. Estamos cerrando este ciclo, no por gusto mío, sino pues por disposiciones superiores. Cultura no va a presentar, no sé hasta cuándo, otras actividades culturales, lastimosamente. Así que yo sí les quiero, sí, y no quiero decir más porque si no se me salen las de cocodrilo, que son de alegría, no de cocodrilo. Es una tristeza realmente porque éramos el único espacio que estaba dando este tipo de conferencias, pues esas actividades académicas con gente
muy preparada, con un público extraordinario. Entonces, sí, me siento triste, para que voy a decir que no sé si. Nada más voy a pasar esto y si ustedes tuvieran a bien alguna nota, algún comentario respecto pues a lo que fueron estas 2 años, si no estoy mal, fueron 48, 50 conferencias las que dimos a lo largo de 2 años, con diversos temas, todos interesantísimos. Entonces, pues nada, agradecerles de corazón el que nos hayan acompañado, algunos de ustedes asiduos visitantes a las conferencias, tenemos otros jovencitos que hoy conocimos y muchísimas gracias por estar acá, los chicos de la del Valle. Y pues nada, a ustedes acá, a los amigos de Igual y amigos de muchos ámbitos, ¿verdad? Que hemos tenido el gusto de poder compartir durante este tiempo.